hermanos, qué bendición estar con ustedes una semana más. Qué gozo verles y poder juntos alabar, bendecir el nombre de nuestro Dios y meditar también en su palabra. Hoy me permitiré iniciar con ustedes una serie de mensajes acerca de la esperanza. El apóstol Pedro dice allá en su primera carta que debemos estar nosotros siempre preparados para responder a todo aquel que demande de nosotros la razón de nuestra esperanza. Así que esta serie de mensajes, hermanos amados, tiene justamente la intención de que tú y yo podamos entender la razón de la esperanza. El apóstol Pablo, en la carta a los tesalonicenses, cuando hace una disertación acerca de la muerte del creyente, acerca de la vida eterna, dice: no quiero, hermanos, que ustedes se entristezcan como los otros que no tienen esperanza. Es decir, la razón, hermanos, de la vida feliz, la razón de tener las emociones controladas, es la esperanza. Es lo que nos permite, hermanos, que las emociones no nos dominen. ¿Cuántos errores hemos cometido, hermanos? ¿Cuánto daño hemos causado a nosotros y a la gente que nos rodea por el descontrol de nuestras emociones? Sucede algo en nuestro entorno, nos sentimos afectados y entonces reaccionamos. ¿Por qué? Porque las emociones se alteran, nos enojamos, nos entristecemos, nos deprimimos y nos causamos daño, porque las circunstancias en nuestro entorno se han alterado. ¿Cuántas veces situaciones de trabajo, de negocio, ocasionan, hermanos, que maltratemos a nuestra familia, a quienes amamos, a la esposa que amamos, a los hijos que amamos, a aquellos por quienes daríamos la vida? Sin embargo, alguna situación que trastornó el momento ocasiona que nosotros reaccionemos causando daño a otras personas. Esa es nuestra realidad. Somos muy fácil de malinfluenciar cuando las circunstancias en nuestra vida son adversas. Y la razón, hermanos, para mantener bajo control todas las emociones es justamente la esperanza. No quiero, hermanos, que os entristezcáis, dice Pablo, como los otros que no tienen esperanza. Y está hablando ahí, hermanos, del último de nuestros problemas, de aquel que nosotros decimos no hay solución en el contexto humano, la muerte. Porque usamos expresiones así, ¿no? Todo tiene solución menos la muerte. Pero el apóstol Pablo nos enseña, hermanos, de parte de nuestro Dios, que en Cristo Jesús ni la muerte es un problema. Así que si el peor de los problemas que pudiéramos considerar tener acá, en esta tierra, en la vida, que es enfrentar la muerte, no debería de entristecernos. Automáticamente debemos entender que ningún problema que tengamos, hermanos, debería de provocar en nosotros tristeza, ni ningún sentimiento negativo, sino por el contrario podemos tener en medio de esas circunstancias las emociones del alma bajo control y así evitarnos hacerle daño a la gente a nuestro alrededor y hacernos daño a nosotros mismos. Esta serie de mensajes, hermanos, pues, nos ayudará a entender la razón para tener esperanza. La esperanza tiene que ver siempre con que aquellas cosas que no podemos controlar a nuestro favor, estemos confiados en que verdaderamente sucederán a nuestro favor. De hecho, en el original, la palabra esperanza, elpis en el griego, en el Nuevo Testamento,
significa una confiada expectativa de bien. Estoy viviendo en el contexto de un caos, pero la esperanza, según la Biblia, hermanos, me hace estar en paz, confiado, expectante de cosas buenas en mi vida, sin importar lo que esté sucediendo a mi alrededor, sin importar que el mundo esté colapsando. Podemos tener esta esperanza, esta confiada expectativa de bien, por una razón que aprenderemos hoy. Lamentablemente, a veces de este libro sagrado de donde encontramos la razón de nuestra esperanza, por enseñanzas equivocadas, encontramos todo lo contrario menos esperanza. Porque hay ocasiones en que vemos la Biblia como un código de normas y reglas morales bajo las cuales tendríamos que vivir. Vemos este libro como la ley bajo la cual Dios nos va a juzgar. Y ciertamente lo es. Porque acá dice de parte de Dios lo que debemos hacer y lo que no debemos hacer. Pero si lo dejamos solamente ahí, hermanos, créanme, la esperanza empezará a desaparecer. Porque si la esperanza depende de mí, de lo que yo hago, sabiendo que soy la parte frágil de la ecuación, entonces me ponen un problema. Entonces, hermanos, no hay razones para tener esperanza, porque las reglas, las normas establecidas en este libro son para mí imposibles de cumplir. Simple y sencillamente no puedo. Entonces, ¿qué esperanza tendré? Algunos otros hermanos estudian la Biblia y encuentran historias de personas dignas de imitar. Y entonces, si queremos nosotros tener una vida exitosa, una vida de bendición, pues entonces hagamos lo que hizo Josué, hagamos lo que hizo David, lo que hizo Moisés, lo que hizo Daniel, lo que hizo Elías. Y vemos la historia bíblica como una serie de historias de héroes, de hombres y mujeres que hicieron proezas, y que si quiero yo alcanzar también ese nivel, pues entonces tengo que cumplir proezas. Y eso es un error. Acercarnos a la Escritura desde esa perspectiva, lo único que va a causar en nosotros, hermanos, es una falta absoluta de esperanza. Porque si alguien sabe que no puede cumplir, eres tú. El apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 7, cuando está enfocado en él, termina diciendo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Cuando nosotros vemos, hermanos, la ley de Dios, los requerimientos de santidad, de perfección que Dios demanda, terminaríamos igual que el apóstol Pablo, considerándonos hombres y mujeres miserables, hombres y mujeres que no hemos podido cumplir ninguno de los mandamientos. Porque además, déjeme decirle que usted podría considerar de los 10 mandamientos haber cumplido 9. Pero la ley de Dios es tan perfecta que si tú quebrantas un solo mandamiento una sola vez, eres culpable de toda la ley, como si la hubieses quebrantado toda. Esa es nuestra realidad, hermanos, ante los decretos de Dios. No podemos cumplirlos. El apóstol Pablo dice en ese capítulo 7 de Romanos: es que no entiendo por qué no puedo hacer el bien que quiero hacer. Todos tenemos las mejores intenciones, hermanos. Todos.
Absolutamente todo lo que hacemos en nuestras relaciones interpersonales, por ejemplo, llegamos al matrimonio y con la solvencia que da la ignorancia decimos, sí, acepto, porque no sabemos a lo que vamos. Y pues sí, acepto, pero no sé qué va a suceder 8 horas después. Y la hermana dirá, con este monstruo me casé, ¿no? Pero ya firmé. Y resulta, hermanos, que de maneras increíbles podemos hacer tanto daño a personas que amamos tanto, a personas con las cuales nos comprometimos de una manera legítima, sincera, en un altar. Y dice el apóstol Pablo, no sé por qué el bien que quiero hacer no hago. Y si ahí se quedara todo a lo mejor neutral, ¿no? Pues no hago bien, pero no hago mal. Pero el apóstol Pablo dice, el mal que no quiero, eso es el que hago. O sea, no solo no puedo hacer el bien que quiero, sino que termino haciendo el mal que no quiero. Y esa es nuestra realidad. Así que acercarnos, hermanos, a la palabra de Dios desde la perspectiva de la demanda va a eliminar de nosotros toda esperanza. Porque no encuentro yo una razón para que Dios me bendiga. Por más que intento, por más que trato. Y me han dicho mucho que tengo que hacer esto, que no haga esto, que esto y aquello. Cuanto más me lo dicen, más difícil me resulta. Sobre todo los cristianos, somos expertos en las cosas que no debemos hacer. Hay cosas, hermanos, que yo no sabría que son pecado hasta que vine a la iglesia cristiana. Es que te la pasas viendo televisión mucho. Es pecado, ¿no? Es que esto y aquello, ¿no? Es pecado. Porque el enfoque sigue siendo el hombre. Sin embargo, hermanos, la historia de la Biblia no tiene nada que ver con nosotros. El personaje más importante de la Escritura, hermanos, no es Abraham, no es Isaac, no es ninguno de los patriarcas, no es ninguno de los reyes, no es ninguno de los profetas, no es ninguno de los grandes sacerdotes que tuvo el pueblo de Israel. El personaje central de la Escritura, hermanos, la pieza central de todo el rompecabezas es Jesucristo. Se trata de Él. No de nosotros, no de lo que nosotros podamos o no podamos hacer, sino de lo que es Jesús, quién es Jesús y qué hizo Jesús. Es Él, hermanos, la razón de nuestra esperanza. Y por toda esta serie, donde estudiaremos la historia de algunos considerados héroes de la Biblia, nos vamos a dar cuenta, hermanos, que esas historias en realidad nos susurran una historia mayor, la historia de Jesús, la obra de Jesús a nuestro favor. Así que estudiaremos la vida de algunos personajes del Antiguo Testamento que nos representan a ti y a mí. Yo iniciamos con Adán, que definitivamente no podría ser considerado un héroe. Dice el apóstol Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 5, el verso 18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de unos, los muchos serán constituidos justos. Está hablando de Adán, aunque no menciona su nombre.
está hablando de Adán. Génesis capítulo 1, capítulo 2, el relato de la creación. Y finalmente el sexto día Dios creó al hombre, Adán y a su mujer, y los puso en un ambiente perfecto. Los diseñó para la vida. Les dio todo lo que necesitaban, hermanos, en abundancia. Y le dice Dios: de todo árbol del huerto podréis comer libremente, sin temor a las calorías, sin temor a los triglicéridos, sin temor a nada. Podréis comer libremente. No había absolutamente algo, hermanos, en el huerto del Edén que nos pudiera hacer daño, de todo aquello que Dios permitió al hombre disfrutar. Sin embargo, Dios, habiéndole dado a Adán y a Eva la capacidad de decidir, entonces pone en el huerto el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios les dice: de este árbol no podréis comer. De todos los personajes que encontramos en la Escritura, tú y yo cumplimos a la perfección el perfil de Adán. Podemos tener algunos el carácter cobarde de Gedeón, y somos miedosos y somos cobardes. Algunos podrán ser desenfrenados como Sansón, otros corajudos como Pedro, ¿no? Pero Adán es nuestro perfil completo. Yo creo que Adán se apellidaba Malacara o algo así, ¿no? Arrambides. Bueno, un día un niño me dice, la teología de los niños, ¿no? Pastor, ¿verdad que Adán y Eva se apellidaban Pérez? Le digo, no. Dice, sí, Dios les dijo, Pérez serán. La realidad es que el perfil, hermanos, de Adán lo cumplimos tú y yo. Cuando leo esta parte de Romanos 5, el verso 17, por ejemplo, dice: por la transgresión de uno solo reinó la muerte. Y eso me parece algo muy injusto. Porque ¿cómo es posible que ahora la muerte reine en mi vida? La muerte me rodea por la transgresión de otro, no la mía. Fue por la transgresión de Adán. Y eso, a simple vista, hermanos, suena algo verdaderamente injusto. Y muchas veces lo he pensado y lo he reflexionado con Dios, así como un niño. Oiga, pastor, si Dios sabía que iban a comer del fruto prohibido, ¿por qué no lo quitó? ¿Por qué no les puso un estorbo? Nuestra lógica de pensamiento sería así, ¿no? Y desde mi posición de orgullo, cuando pienso en Adán como el primero que desobedeció y que causó que se introdujera la muerte a todos nosotros, pienso, yo no haría lo mismo. Pero la realidad, hermanos, es que eventualmente todos lo haríamos. Porque una vez que Dios les ha dado todo para que vivan en plenitud, aparece Satanás en forma de serpiente y les dice: con que Dios les ha dicho que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Y entonces Eva dice: no, realmente podemos comer de todos los árboles del huerto, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque ese día moriremos. Y entonces Satanás le dice: no morirás, sino que Dios sabe que serás igual a Él, conociendo el bien y el mal. A todos nos gusta ser libres. A todos nos gusta la independencia, hermanos. A nadie le gusta ser esclavo de alguien. Así que cuando Adán y Eva reflexionan, ¿será verdad? ¿Podré ser yo mi propio Dios?
¿Podré ser libre de Dios? Y optaron por probar. Y lo que parecía, hermanos, independencia y libertad, se convirtió en la más pesada carga, en una esclavitud verdaderamente dolorosa. La esencia del pecado, hermanos, es sustituir a Dios por nosotros. Esa es la esencia del pecado. Quito a Dios y me pongo yo. Y eso suena maravilloso, ¿no? Oye, no tengo que darle razón a nadie. Ahora puedo tomar mis propias decisiones. Ahora puedo elegir lo que yo quiera. Ahora soy independiente. Ahora soy libre para vivir como yo quiera. Eso suena muy atractivo. Pero eso es, hermanos, el origen del caos en nuestra vida. Quitar a Dios para ponernos nosotros, hermanos, te va a causar mucho dolor. El dolor que jamás imaginarías poder sentir. Esa es la esencia del pecado. Y entonces se introduce la muerte. Y sucede en todo ámbito de la vida. Saca a Dios de tu día. Saca a Dios de tu familia, de tus negocios, de tus finanzas. Saca a Dios de todo. Y entonces será un caos tu existencia. Pero resultó atractivo ser nuestro propio Dios. Y ahora vivimos en un caos, ahora la muerte se introduce. Dice que entonces, después de haber comido el fruto del árbol del bien y del mal, entonces cayeron en cuenta de que estaban desnudos. Ya no tenían más la gloria de Dios que les rodeaba y se dieron cuenta de su desnudez. Ahora todo es un caos. Entonces dice, te va a costar sacarle el fruto a la tierra. La tierra se va a endurecer por causa de tu pecado. Y la tierra producirá ahora cardos y espinos. A la mujer, tus preñeces serán con dolor. Y con dolor darás a luz. Ahora la muerte empieza a reinar en el ser humano. Ahora todo es difícil. Ahora es muy complicado, hermanos, sostener en plenitud una relación de matrimonio, una relación de familia con los hijos. Ahora es complicado trabajar. Es muy pesado progresar. Por causa de nuestro pecado. Por haberle dicho a Dios, hazte a un lado. Nosotros tomamos el control. Y entonces, hermanos, ahora pesa sobre nosotros esta condena que dice acá, por la desobediencia de uno vino la condenación a todos. Por la desobediencia de uno ahora los muchos fueron constituidos pecadores. Y ahora vivimos en esa condición. Y por eso, hermanos, no podemos hacer el bien que queremos. Y terminamos haciendo el mal que no queremos. Ahora esa es nuestra naturaleza. Ser nuestro propio Dios. Por eso nos encanta tener el control de todas las cosas. Quisiéramos que todo funcionara como nosotros funcionamos. Por eso es muy sencillo, hermanos, estar varados en el tráfico y pensar que si todos manejaran como yo, no estaríamos en ese problema. Si todos tuvieran la habilidad y la destreza que yo tengo para manejar, todos estaríamos seguros y todos estaríamos muy rápido en nuestros destinos. Nos gusta controlar todo. Y nos da miedo perder el control. Por eso a veces las relaciones en la pareja se hacen tóxicas, porque los dos queremos controlar.
porque queremos tener el control el uno del otro. Por eso a veces a nuestros hijos les estorbamos tanto, les hacemos tanto daño, porque queremos controlarlos. Porque como Dios, quiero tener el control de todas las cosas. Y me pone muy nervioso las cosas que no puedo controlar. Por eso algunos sienten ansiedad subirse a un avión. Porque una vez que están ahí ya nada está bajo su control. El despegue, el aterrizaje, la turbulencia, lo demás. No puedes controlar nada. Y todas aquellas cosas, hermanos, que no podemos controlar nos van a generar estrés. La situación económica, la inflación, el precio del dólar, la guerra, la pandemia, todo aquello que sale de control, de nuestro control, nos va a generar necesariamente, hermanos, una inestabilidad emocional. Hermanos, ser nuestro propio Dios no es una vida de control y descanso. Es un caos. Vivir por nuestras propias ideas es un verdadero caos. Es una vida exhaustiva que no podemos sostener. Por eso terminamos colapsando. Terminamos infartados, terminamos enfermos. Porque queremos tener el control de todo. Que nada salga de lo que yo digo como debe de ser, ¿no? Y eso genera tanto estrés, hermanos, que termina finalmente enfermándonos. Ahora, hermanos, pesa sobre nosotros una culpa que originalmente no es nuestra. Ahora vivimos en el contexto de un caos que en principio nosotros no buscamos. Fue la desobediencia de otro. Y es ahí donde encontramos en la Biblia, hermanos, las 3 transferencias monumentales. En primer lugar, a nosotros nos fue transferida la culpa de Adán. Y cuando el caos está hecho, hermanos, Génesis 3. En Génesis 3 aparece Dios en el huerto y le dice: ¿dónde estás, Adán? ¿Dónde estás tú? Y Adán dice: escuché tu voz en el huerto y tuve miedo porque estoy desnudo. ¿Quién te dijo que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Del fruto del árbol que te dije que no comieras? Señor, la mujer que tú me diste. O sea, tú, ¿para qué me la das? O sea, me la diste descompuesta, ¿no? Fue la mujer que tú me diste, es tremenda, no la conoces, Señor. Me obligó. Porque difícilmente aceptamos una culpa, ¿no? Sobre todo los hombres. ¿Cómo batallamos para aceptar una culpa? Culpó a Dios. Y Dios, hermanos, pudo haber hecho algo justo. Fue tu decisión. Yo te advertí que reinaría la muerte y tú decidiste la muerte. Así que con toda justicia, hermanos, Dios pudo simple y sencillamente hacerse a un lado, retirarse y dejarnos enfrentar las consecuencias. Eso pudo haber hecho. Como lo hizo con Satanás, para quien preparó el lago de fuego. Pero no así con nosotros. Y en Génesis 3, en el verso 15, de una manera maravillosa, de una manera hermosa, poética y teológicamente, dice: voy a limpiar todo el desorden que han causado. Dios interviene para solucionar el caos que nosotros causamos. Y dice: pondré enemistad entre ti
y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Está hablando, hermanos, del nacimiento de un bebé, la simiente de una mujer que por supuesto la mujer no tiene simiente. Así que está hablando en realidad del nacimiento virginal de Jesús, sin la intervención del hombre. Enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Y ahí el Señor está profetizando la solución a nuestro problema. Yo voy a resolver el caos en el que ustedes se han metido. Toda esta muerte que ahora reina en el mundo, yo lo voy a solucionar. Enviando al héroe de la historia, al príncipe, hermanos, que dejó su palacio y recorrió aquella gran distancia para salvar a su amada. Esa es la historia de la Biblia. Dios resolviendo el desastre que tú y yo causamos. La solución de Dios, hermanos, no fue darle una segunda oportunidad a Adán y a Eva. Dios pudo haber dicho, bueno, va de nuevo. Les voy a dar una segunda oportunidad. Algunos consideran a Dios el Dios de las oportunidades, pero hermanos, necesitaríamos 1 billón de oportunidades y ni aún así lo conseguiríamos. Dios no es Dios de oportunidades, Dios es Dios de una sola oportunidad. Y si fallaste, fallaste. Sin embargo, Dios es el Dios del segundo Adán, no de la segunda oportunidad, porque no serían suficientes, hermanos. El Dios del segundo Adán. Y entonces encontramos a lo que la Biblia llama el postrero, el segundo Adán, igual en un huerto, logrando lo que el primer Adán no pudo. Al primer Adán se le demandó obediencia y no pudo. Ahora encontramos al segundo Adán igual en un huerto, en el huerto de Getsemaní, diciéndole al Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, Señor, sino que se haga tu voluntad. Yo he venido acá para cumplir, yo he venido para obedecer. Así que el segundo Adán logró lo que le fue pedido al primero, a nuestro favor. El pecado de la desobediencia, hermanos, se manifestó en el hombre acercándose a un árbol y tomando su fruto. El segundo Adán resuelve el problema también en un árbol convertido en cruz, llevando tu pecado y mi pecado. Y es ahí, hermanos, donde se da la segunda transferencia monumental. Aquella culpa que me fue transferida por Adán, ahora, hermanos, yo se la transfiero a Jesús. Ahora Jesús ha llevado toda mi culpa. Y el castigo que yo merecía lo recibió Él en esa cruz. Así que lo que empezó en un árbol vuelve a terminar en un árbol. Ahora Jesús lleva los efectos, las consecuencias de la desobediencia de uno. Porque el primer Adán con su desobediencia trajo para mí y para ti condenación y muerte. Pero el segundo Adán trajo para ti y para mí salvación y vida. Si este trajo para nosotros culpa y vergüenza, Jesús ha traído para nosotros justicia, y esa es la tercera transferencia monumental. Porque yo recibí una culpa y luego esa culpa se la transferí a Jesús, y Jesús a cambio me transfirió su justicia. Me transfirió la vida cuando yo le di muerte por causa de mi pecado.
Cada elemento del sacrificio de Jesús, hermanos, les he recomendado un libro de Max Lucado. Él escogió los clavos. Les recomiendo que lo lea, está en internet, ya no necesita ni comprarlo. Él escogió los clavos. Y Max Lucado empieza diciendo: entiendo tu muerte. Entiendo que debías morir para pagar por mis pecados. Pero ¿por qué la corona de espinas? ¿Por qué fuiste azotado? ¿Por qué te escupieron? Y es que, hermanos, no fue solamente que alguien pasó y le escupió a Jesús en el rostro. Es que toda la compañía de soldados romanos se pusieron en torno a Jesús, lo rodearon y todos lo escupieron. ¿Por qué burlarse de él? Eres rey, aquí está tu cetro. Y le daban una caña con la cual lo golpeaban también. ¿Por qué la corona de espinas? ¿Por qué tu costado traspasado? Porque en cada elemento, hermanos, del sacrificio de Jesús, Él estaba arreglando el desorden que causamos por nuestro pecado. Era necesario de esa manera. Por eso Jesús pudo morir apedreado conforme a las leyes de los judíos y nos hubiese salvado, pero no nos hubiese redimido de la maldición de la ley. Seguiríamos bajo los efectos de la muerte y la muerte seguiría reinando en nosotros. Pero ahora Jesús ha tomado en Él, hermanos, nuestro pecado y todas las consecuencias. Jesús obedeció. Y si la esencia del pecado, hermanos, es el hombre sustituyendo a Dios consigo mismo, la esencia de la salvación es Dios sustituyendo al hombre consigo mismo. Esa es la esencia de la salvación. Jesucristo, hermanos, nos hizo a un lado, tomó nuestro pecado y se puso en nuestro lugar. Así como nosotros sacamos a Dios de nuestra vida y nos pusimos nosotros, así Jesús se puso en tu lugar y en mi lugar. Y esa, hermanos amados, es la esencia de nuestra salvación. La sustitución. Así que no depende más mi esperanza, hermanos, de lo que yo puedo hacer. No depende más mi esperanza, hermanos, de mi fidelidad a Dios, de mi compromiso, de mi progreso, de mis fuerzas. Porque si sigue dependiendo de mí, hermanos, estoy perdido. No hay razón para tener esperanza. Y a fuerza de ser honesto, tampoco la tendrías tú. Tendríamos que reconocer finalmente delante de Dios nuestra incapacidad. Y somos buenas personas. No es que nos pasemos todo el día haciendo cosas malas. Pero tú y yo sabemos que eventualmente lo hacemos. Es muy difícil, hermanos, vivir siendo nuestro propio Dios. La vida así duele, hiere. Y todo lo que hagas para calmar ese dolor terminará hiriéndote también. Si tu condición hoy es cualquiera que sea y buscas la solución fuera de Dios, esa solución terminará lastimándote también. No, es que tal vez con otra persona, es que tal vez en otro trabajo, es que tal vez en otro negocio, es que tal vez de esta manera, es que tal vez de la otra. Esa solución que tú escojas terminará lastimándote también. Seguramente más de lo lastimado que ya estabas. Esa es la realidad.
Toda solución que busques fuera de Dios para cualquier problema traerá consecuencias iguales de funestas. Pero sabes, cuando leo la Biblia, la parte que más me inspira a seguirla leyendo es que encuentro a un Dios que se acerca a los perdidos, a un Dios que se acerca al quebrantado, a un Dios que se acerca al que ha fallado, no al perfecto. El mismo Jesús dijo: yo no vine a los sanos, he venido a los enfermos. Yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Hermano amado, lo mejor que puedes hacer con tu vida es abandonarte en Dios. Porque si mi esperanza y tu esperanza depende de tus fuerzas y mis fuerzas, de tu fidelidad y mi fidelidad, de nuestro compromiso, de nuestra devoción, de nuestro progreso espiritual, hermanos amados, estamos perdidos. Mas gracias a Dios, porque el Evangelio es esperanza para los que no podemos. El Evangelio, hermanos, son buenas nuevas para aquellos que hemos fracasado, para aquellos que hemos intentado muchas veces y no lo hemos conseguido. La esperanza en la vida está en aquel que tuvo éxito donde yo fallé, aquel que pudo hacer lo que yo no pude hacer, aquel que obedeció donde yo no pude obedecer, el que cumplió lo que yo no pude cumplir. Así que no vengas con Dios buscando una segunda oportunidad. Ven con Dios buscando al segundo Adán, aquel que llevó con todo el amor mis pecados y tus pecados. Aquel que a cambio nos dio su nombre y su justicia. El apóstol Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta su pecado. Aquello que sucedió en Génesis 3. Ahora dice, Dios está reconciliando consigo al mundo. Y dice, no nos tomó en cuenta nuestro pecado. ¿Por qué? Porque Jesús lo llevó. Porque Jesús tomó tu pecado y mi pecado. Todas aquellas cosas que yo no pude hacer bien. Ahora por Jesús, Dios quiere volver a ser Dios en tu vida. Dios quiere volver a tomar el control de tu vida y liberarte de esa esclavitud en la que has vivido tratando de ser tu propio Dios. Porque ¿en qué problemas nos hemos metido? A todos nos gusta ser aceptados. A todos nos gusta sentirnos aceptados en algún grupo, ¿no? En la escuela, en un trabajo, en los negocios, en la familia, en la iglesia. Pero usted y yo sabemos que para poder ser aceptados en esos círculos necesitamos mentir. La gran mayoría de nosotros no seríamos contratados en un trabajo, hermanos, si somos honestos en el llenado de nuestra solicitud. Es la realidad, ¿eh? Esas preguntas que hacen los reclutadores de personal, recursos humanos en la empresa. ¿Cuál es su escala de valores?
Y todos ya sabemos qué responder. Dios, familia, trabajo. Ah, sí. ¿Sabes? La mejor manera de saber cuál es tu escala de valores es revisar tus estados de cuenta, ¿no? Y ahí te vas a dar cuenta cuál es tu escala de valores. ¿En qué estás invirtiendo tu dinero? Para algunos es más importante el coche que la mujer y los hijos. Para algunos es más importante la casa que el hogar. Es más importante una cosa que la otra. Y eso te va a decir cuál es tu escala de valores. Haz un balance. ¿En qué me estoy gastando mi dinero? ¿Verdaderamente Dios es primero? ¿Verdaderamente tu escala de valores es Dios, familia, trabajo? ¿Tu tiempo? Es el otro bien que te va a ayudar a identificar tu escala de valores. ¿A quién le das más tiempo? O al menos a quién le das tiempo de calidad, cuando no se puede la cantidad. Esa es tu escala de valores. Pero no podemos llegar al trabajo diciendo eso, ¿no? En una entrevista de trabajo. Así que tenemos que mentir. ¿Por qué? Porque si depende de mí, entonces para que ustedes me acepten, yo tengo que hacerme aceptable. Tengo que vestirme de X manera. Si no, ustedes no me van a aceptar. No, pastor, ¿cómo viene a predicarnos en short? ¿No? Tonto, pero así sería. Yo tengo que ser aceptable cuando depende de mí. Y eso, créalo, hermanos, es una carga bien difícil, muy pesada. Pero cuando la esperanza en mi vida está en los hombros de aquel que todo lo puede, la esperanza de tener una vida familiar hermosa no puede depender de hombres y mujeres imperfectos. Yo no puedo esperar, hermanos, que la plenitud en mi matrimonio venga necesariamente de mi esposa o de mí, que somos imperfectos. Yo no puedo esperar que una vida plena, próspera, bendecida realmente venga de mí. Porque todo aquello que yo haga en mis fuerzas terminará trayéndome consecuencias. La Escritura dice que es la bendición de Dios la que enriquece y que Dios no añade tristeza con ella. Pero cuando estoy buscando la prosperidad en mis fuerzas, lo más probable es que me enrede en cosas que no deba. En el mejor de los casos, tendré que trabajar 12 horas al día. En el mejor de los casos, bien trabajados. Y ahí me será añadida tristeza, porque un día mis hijos no me conocerán. Mi esposa, mi cuerpo fallará. Así que será añadida tristeza. Pero cuando confío, hermanos, y descanso en el Señor, Él es mi esperanza. Entonces dice que esa bendición enriquece y que el Señor no añade tristeza con ella. Ahora sé que lo que estoy haciendo, hermanos, en el trabajo, en lo que sea, terminará siendo bendición para mí y para mi familia. Y no añadirá el Señor tristeza con esa bendición. Ser nuestro propio Dios, hermanos, aunque se ve muy tentador, es lo peor que nos puede suceder. Es el error más grande que un hombre o una mujer puede cometer. Querer tener el control de su vida. Por eso hoy el Señor nos invita a descansar en Él. Hacerlo a Él la fuente de nuestra esperanza. Inclinen su rostro, por favor, cierren sus ojos y mediten un poco en esto que hemos estado hablando. Reflexionen en esto y vea
que verdaderamente la palabra de Dios tiene razón, no yo. La palabra de Dios que ha sido expuesta tiene razón. No es que yo le conozco a usted, no, como usted no me conoce a mí. Pero usted sí se conoce. Usted sí sabe su condición. Y sabe que la palabra de Dios tiene la razón. Que muchas veces hemos decidido cosas porque a nosotros nos parecieron bien. Que muchas veces hemos hecho a Dios a un lado. Lo hemos quitado del trono y nos hemos puesto nosotros ahí. Pero hoy el Señor, hermanos, nos ofrece tener la verdadera esperanza, la verdadera confianza, la seguridad de que todo va a estar bien. Hagamos la transferencia. Ya no cargues más la culpa y la vergüenza que nos fue heredada de Adán. Transfiéresela a aquel que cumplió. Transfiéresela a aquel que no falló donde tú fallaste. Y recibe la transferencia que Él te devuelve, la vida y la justicia. No sigas viviendo más en un ambiente de muerte, de soledad, de angustia. Deja que la vida de Dios en Cristo Jesús, el héroe de la historia, se manifieste en tu vida. Deja de luchar por abandonar algún mal hábito, por abandonar algún vicio, por abandonar algún pecado. Simple y sencillamente ven con Él y di: Señor, tú eres mi esperanza. Tú eres la única esperanza que tengo para poder cambiar. Señor, ya no quiero seguir haciéndome daño, ya no quiero seguir haciendo daño a nadie más. Ahora quiero disfrutar la vida en plenitud. Padre, en el nombre de Jesús, agradecemos la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Por esta revelación, Dios, tan grande que quita de nosotros la carga y que nos da acceso a la verdadera solución a todos nuestros problemas. Gracias por Jesús, el autor y el consumador de la fe. Gracias por su obra, por su obediencia perfecta a ti, que ahora nos es atribuida a nosotros. Gracias, gracias por esta salvación tan grande que hemos recibido. Déjanos vivir y disfrutar de ella en el nombre de Jesús. Amén.